Tras 3 largos años de intensas negociaciones, finalmente llegó la hora cero y como se los anticipé aquí en los comentarios de la comunidad, el pasado 31 de enero a las 23 horas tiempo de Greenwich, Reino Unido formalmente firma el acuerdo del Brexit y deja de formar parte de la Unión Europea. Así que en este episodio vamos a hablar de qué significa este Brexit, tanto para el caso de Europa como para el caso de Latinoamérica, en especial el caso de México. Así que por favor, acompáñenme. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Negocios sin Complicaciones. Mi nombre es Nadia Montes, especialista en comercio exterior y gestión empresarial. Y pues como cada jueves estamos aquí con un nuevo episodio. Antes de iniciar con este tema del Brexit, permíteme recordarte que ya estamos en febrero y en febrero tenemos dos importantes eventos. El 19 de febrero, para aquellos que están cerca de la ciudad de Toluca, tenemos el curso presencial de actualización fiscal y en comercio exterior 2020, como cada mes de febrero de cada año, en donde vamos a estar hablando de los cambios fiscales y los cambios aduaneros que van a afectar tus operaciones de comercio exterior, así como del panorama de integración económica, y pues ya se nos sumó al temario este tema del Brexit. Entonces eso es lo que estaremos viendo en ese curso. Y también vamos a tener el sábado 29 de febrero, les recuerdo que este es un año bisiesto, el webinar del ABC de las importaciones. Todavía están a tiempo de registrarse. Tuvimos una campaña promocional durante el mes de enero para pues aquellos que tenían pues este webinar de alguna manera dentro de su foco, pudieran hacerlo con un descuento promocional. Yo creo que más adelante, bueno, no más adelante, vamos a hacerlo así. ¿Qué les parece si por el 14 de febrero, es decir, aprovechando este Día del Amor y la Amistad y por el cariño que le tengo a toda la audiencia que tan amablemente me sigue, les vuelvo a abrir otro descuento para que aquellos que no pudieron registrarse por cuestión de la cuesta de enero, que también lo entendemos, se puedan registrar con este otro descuento antes del 29 de febrero. Entonces, estén atentos porque entonces la próxima semana, aprovechando que es el 14 de febrero, les estaremos haciendo esta oferta extra para quienes no pudieron aprovechar el preregistro durante el mes de enero. Y en este webinar del ABC de las importaciones, les recuerdo, vamos a estar hablando de cómo importar. Por ahí me hacen muchas preguntas relacionadas con este episodio de todo sobre las importaciones por paquetería y me siguen diciendo cómo puedo importar sin exceder la franquicia y sin tener que pagar impuestos en Hacienda, y crees que con eso no me metan broncas. Obvio que sí se van a meter en broncas si la finalidad es importar para comercializar. Entonces lo que estamos viendo en este webinar y lo que vamos a estar trabajando es cómo puedes importar sin meterte en broncas, es decir, cumpliendo con el marco legal vigente, ya sea haciéndolo de manera directa o de manera indirecta. Entonces paso a paso les voy a ir diciendo cómo van a importar. Y con este webinar pues ya estaremos en posibilidad durante el mes de marzo de estar ofreciendo obviamente el tan pendiente webinar de Incoterms 2020. Entonces ya también prontamente estará abierto el preregistro a este webinar, como lo habíamos prometido en los episodios anteriores. Y pues bien, vámonos ahora sí al tema, Brexit. Oye, Nadia, ¿debería de preocuparme? ¿No debería de preocuparme? ¿Realmente qué tiene de importante para México el Brexit? ¿Repercute o no repercute? Pues bien, vamos hablando de este Brexit porque sé que hay muchas dudas en la materia. Primero, no se sale Inglaterra, se sale el Reino Unido. Recordemos que el Reino Unido se conforma por lo que es Gran Bretaña e Irlanda del Norte, ¿ok? Entonces el Reino Unido en realidad es un conjunto de 4 países. Estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando del Principado de Gales, hablamos de Escocia y hablamos de Irlanda del Norte. Respecto a Irlanda, acuérdense que está la isla que comprende la Gran Bretaña, que es Escocia, Inglaterra y Gales, y al ladito de esa isla, en la punta norte, precisamente están las dos Irlandas. Hay 2 Irlandas. La Irlanda del Norte, que es la que colinda precisamente con la Gran Bretaña, cuya capital es Belfast, que forma parte del Reino Unido, y lo que está hacia, digamos, el este de esta isla, que es la República de Irlanda. La República de Irlanda, su capital es Dublín y nunca ha formado parte del Reino Unido.
esta República de Irlanda forma parte de la Unión Europea y seguirá siendo miembro activo de la Unión Europea. Entonces, cuando estamos hablando del Brexit, estamos hablando de la salida del Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, estos 4 países que ya comentábamos. En resumen, Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Eso es lo que se sale, estos 4 países salen de su participación en la Unión Europea. Hablemos un poquito de la historia, porque también dicen, bueno, como que por qué se salió, qué fue lo que pasó, se pelearon, por qué el divorcio, ¿no? Pues bien, el 23 de junio del 2016 estaba David Cameron como primer ministro de Inglaterra y una de sus promesas de campaña que había hecho era hacer un referéndum para verificar si la gente quería seguir formando parte de Europa o no quería seguir formando parte de esta Unión Económica Europea. Entonces, el 23 de junio del 2016 se lleva a cabo este referéndum y el 52% de la población del Reino Unido vota a favor de lo que se conocería como Brexit. Brexit viene de lo que sería Gran Bretaña y exit, de la salida. Entonces, estamos hablando de la salida de la Gran Bretaña, pero pues obviamente también con esta adición de Irlanda del Norte. Para esto empieza una serie de procesos de transición. El 29 de marzo del 2017, ya con Theresa May como primer ministro de Inglaterra, se activa el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, es decir, de este acuerdo de la Unión Económica Europea, por el cual un país miembro puede salirse de formar parte de esta Unión Europea. Es lo que conocemos en materia de tratados como la denuncia, es decir, ya no quiero seguir formando parte de este acuerdo, yo me salgo. Pues bien, Theresa May activa este artículo 50 del Tratado de la Unión Europea para hacer la retirada voluntaria del Reino Unido pues de esta unión económica. Y el tratado establece que esa salida no es inmediata, y esto es común en todos los acuerdos comerciales, hay un periodo de transición, sino que esa salida se hace en un plazo de 2 años. Pero una cosa es que un país miembro, o en este caso un conglomerado de países, decidan salirse de la Unión Económica Europea, y la otra es que el resto de los países, a través del Parlamento Europeo, autorice dicha salida. Entonces empieza una serie de negociaciones en el Parlamento Europeo para que se pueda lograr esa salida, y finalmente el 13 de noviembre del 2018 se empieza ya a negociar el acuerdo de salida, ya con la aprobación del Parlamento de que está bien, que procedía el Brexit. Finalmente, este Brexit se firma el 31 de enero y pues se fija como hora cero las 23 horas del meridiano de Greenwich. Entonces, pues sí, despertamos aquí el sábado 1 de febrero ya con esta salida del Reino Unido de la Unión Europea. Claro, no es una salida inmediata, sino que se fija un periodo de transición de 11 meses, que obviamente empezó el 1 de febrero pasado y concluye el 31 de diciembre de este año, para que pues se vayan cerrando todos los procesos comerciales que se tenían de alguna manera otorgados al Reino Unido como parte de esta de ser miembro de la Unión Europea, ¿ok? Entendamos un poquito cuál es la situación económica del Reino Unido para también después entender el por qué este Brexit. El Reino Unido es una de las quintas economías más importantes del mundo, es la quinta economía más importante del mundo. Para la Unión Europea en su conjunto representaba la segunda economía más fuerte. Ellos aportaban el 15% del PIB europeo, o sea, el 15% del Producto Interno Bruto de toda Europa lo generaba este conjunto de 4 países, y además anualmente contribuían al Parlamento Europeo y a todos los gastos de Europa con un total de 13.000 millones de dólares. Estamos hablando de una fuerte suma de capital, ¿sí? Desde el punto de vista que nos interesa, de lo que es Latinoamérica, la suma de todas las exportaciones de todos los países latinoamericanos hacia Reino Unido realmente no es significativa, solo exportamos en conjunto México y Latinoamérica un 0.65% de nuestras exportaciones, que es muy pequeñito, no tenemos tanta presencia en la región. Sin embargo, aquí hay un punto clave, y este va a ser el detonador y lo que es importante ver qué sucede en los próximos días. Y es que Londres, en específico, la capital de Inglaterra, como miembro de este conglomerado de 28 naciones de la Unión Económica Europea, y al ser la quinta economía más fuerte del mundo,
albergaba el 40% de las multinacionales con una sede en Europa. Y digo albergaba porque ahorita ya hay una fragmentación de esas multinacionales y se están saliendo de Londres. Ahorita vamos a ver qué es lo que está sucediendo con esta decisión del Brexit. Entonces, eso es para entender cuál es la situación económica del Reino Unido. Ahora, ¿por qué si soy la quinta economía más fuerte del mundo, mi gente vota a favor de salirse de la Unión Económica Europea, que supone un punto clave para yo tener esa ciudadanía europea y además recibir a estas multinacionales extranjeras? Pues bien, resulta que sí, son la quinta economía más grande del mundo, pero también son una de las economías con mayor desigualdad económica y social. La crisis económica de Europa de 2009, recordemos que fue gracias a este contagio de la crisis norteamericana por esta crisis hipotecaria, representó para Inglaterra un desplome en su Producto Interno Bruto del 4,1%, que fue muy fuerte. O sea, fue, yo creo que de las naciones más afectadas por esta crisis, después de obviamente las tres perdedoras, que fue Grecia, Italia y España, perdón. Pero pues a Inglaterra sí le pegó muchísimo. Esto implicó que empezaron a tener problemas de empleo y obviamente ya saben que una persona que está desempleada por bastante tiempo, pues empieza a tener este resentimiento contra su gobierno y contra las políticas económicas y ese sentimiento de que aquí algo no está cuadrando. Hay que entender también otro factor clave. En el 2004 la Unión Europea pasa de una unión de 15 países a una unión de 28 países al aceptar la incorporación paulatina de los países de Europa del Este. Estamos hablando, entre otras naciones, de Checoslovaquia, la República, perdón, sí, es la República Checa, la República Eslovaca, estamos hablando de Polonia, estamos hablando de todo esto que era lo que anteriormente conocimos los que no somos millennials ni centennials, como los países miembros de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, sin incluir obviamente a Rusia. Entonces, esto abre las fronteras de toda la Unión Europea a estos habitantes de estos países para trasladarse al resto de los países europeos a encontrar mejores condiciones de empleo. Claro, el resto de los países de la Unión Económica Europea aceptaron esta ampliación, que además fue promovida por Inglaterra, pero no aceptaron de inmediato que estos países se unieran al mercado común europeo. Para quienes no entienden mucho estos términos, el mercado común significa que llegamos a una integración mayor a nivel de acuerdos económicos, en el cual hay una cosa básica que es la libertad de circulación de factores. ¿A qué se refiere este término tan raro? Repito, libertad de circulación de factores. En economía vemos que hay tres tipos de factores productivos: tierra, mano de obra y capital. Obviamente la tierra es inamovible, no la puedes mover. Entonces, cuando hablamos de libertad de factores, nos estamos refiriendo a la libre circulación de personas y a la libre circulación de capitales. Justo en el 2004, cuando se hace esta ampliación, ya existía este mercado común, esta conformación europea que se da en 1998 y obviamente al momento de que se adhesionan estos países tenían la posibilidad de que sus ciudadanos iban a circular libremente por el territorio de Europa, ya no como checo, como gente de Polonia, sino como miembro de la Unión Europea, es decir, como ciudadano europeo, sin necesidad de visados, sin necesidad de estar exhibiendo pasaportes. Repito, el resto de los países que conformaban la entonces Unión Europea de 15 países deciden aceptar esta ampliación, pero les dan plazos de hasta 7 años para que paulatinamente estos países de Europa del Este empiecen a tener esa posibilidad de libertad de circulación de factores, es decir, de que la gente se pueda trasladar a cualquier otro país europeo a trabajar y de que también los capitales circulen libremente entre fronteras. Sin embargo, Inglaterra, repetimos, Inglaterra ya era el país con mayor atracción de inversión extranjera directa de todas las multinacionales del mundo. Y ustedes saben que cuando llega una multinacional a un país, lo que demanda, entre otras cosas, es mano de obra, pero mano de obra barata. ¿Ok? Entonces Inglaterra pues recibe esta presión, y estoy hablando de que el gobierno recibe esta presión de este 40% de las multinacionales que residen en Europa que estaban en Londres, para tener gente un poquito más barata que la que actualmente tenían.
Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento, pues una persona de Inglaterra, de Gales, de Escocia, de Irlanda del Norte, se empieza a sentir desplazado por esta migración proveniente de los otrora países de Europa del Este. Eso es lo que derivó en este sentimiento anti-europeo. El europeo dice, a ver, primero ya me metiste a migrantes y estos, o lo que para ellos eran migrantes, que ahora ya eran miembros de Europa, y estas personas me desplazaron de mi puesto de trabajo. Luego se viene la crisis y peor aún, se empeoran las condiciones laborales. Y además de mis impuestos estoy contribuyendo a pagar una crisis que no provoqué por indisciplina, o sea, el Reino Unido jamás lo provocó por indisciplina del Reino Unido. Recordemos que esta crisis precisamente fue por indisciplina de otros miembros de la Unión Europea. Esas son las causas por las cuales pues, la gente votó a favor del Brexit, porque existía ese sentimiento anti-europeo y además de que cualquier cosa que quisiera hacer su gobierno tenían que consultarlo con el resto de los miembros de la Unión Europea y sentían que estaban perdiendo esa soberanía y esa identidad nacional. De tal manera que cuando David Cameron, repito, en este 23 de junio del 2016 convoca el referéndum, mucha gente fue y votó y dijo sí, sí me salgo. ¿Por qué? Porque estoy teniendo peores condiciones laborales y además de todo siento que estoy perdiendo soberanía y que no hay identidad nacional. ¿Qué va a suponer este Brexit? Porque pues ya es un hecho. Pues de entrada ya hay ganadores en este proceso y mucho antes de esta hora cero. Como les repetía, Londres tenía el 40% de todas las multinacionales que residían en Europa. Ahora, estas multinacionales, desde que se anunció el Brexit, desde este 2018, y anticipándose precisamente a esta hora cero, se empezaron a mover. Entonces empezaron a sacar paulatinamente sus sedes de Londres a otras ciudades. ¿Cuáles son las ciudades ganadoras? Estamos hablando de Ámsterdam, en Holanda, que está sobre todo atrayendo la inversión extranjera directa del sector farmacéutico que está en Londres. Le sigue Frankfurt, que está en Alemania, que está trayendo toda la inversión extranjera de todo lo que era el sector financiero que radicaba, de estas multinacionales financieras que radicaban en Londres. Y de ahí podemos hablar en igualdad de circunstancias también de París, recordemos que es la capital de Francia, estamos hablando de Dublín, de la República de Irlanda, y estamos hablando de Madrid, de la capital de España, que también están recibiendo esta fuga masiva de multinacionales que estaban en Londres y que ahora están con la zozobra de, bueno, me quedo o no me quedo, porque si me quedo, ¿qué va a pasar conmigo? Pierdo todas esas ventajas que me daba el mercado europeo, ya no puedo estar contratando gente de otros países con tanta libertad, mis empleados que son de España, que son de Francia, que son de Alemania, que son de Polonia, que son de Checoslovaquia, ahora tienen que hacer trámites migratorios, entonces, ¿de qué se va a tratar esto? Entonces, lo que están haciendo es salirse de Londres y obviamente esto apenas empezó, viene la oleada mayor a lo largo de todo este año, porque pues obviamente la multinacional lo que busca es rentabilidad. Y si el mercado no ofrece esa rentabilidad y hay una zozobra tanto política como económica, pues van a salir de ahí, ¿ok? ¿Cuáles son las repercusiones para México y para Latinoamérica? Ya desde el año pasado, desde que se empezó a negociar el Brexit, pues el actual primer ministro de Inglaterra anuncia que ve en Latinoamérica una oportunidad de oro, en especial en dos países, en México y en Brasil. Entonces ya con nosotros empezó a tener acercamiento desde agosto del año pasado y nos ha dado pues esta invitación a conformar un acuerdo comercial con ellos. Entendamos un poquito el caso de México. En su conjunto, si sumamos las exportaciones e importaciones de México con el Reino Unido, eso suma para nosotros 5,000 millones de dólares de intercambio comercial anual. Pareciera ser mucho, pero en realidad es menos del 1% de nuestro comercio exterior. Entonces, desde el punto de vista de un acuerdo de libre comercio, no repercute mucho en nuestras operaciones. Sin embargo, y este es el punto clave, el Reino Unido ocupa el 8º lugar con inversión extranjera directa en México. Esto es lo que sí afecta. Entonces, obviamente tenemos a muchas empresas del Reino Unido que radican actualmente en México, sobre todo del sector financiero, repito, y del sector farmacéutico, que son los grandes clústeres industriales que tiene el Reino Unido para ofrecer.
Hasta ahorita es difícil saber cuáles van a ser las condiciones de este acuerdo de libre comercio. Para esto hay que entender un proceso que se está dando y que ya se gestó y que lo vimos en las primeras horas tras la hora cero. Decíamos que cuando se hace el referéndum, el 52% de la población del Reino Unido vota a favor de salirse de la Unión Europea. Sin embargo, hay que entender que esa población en su mayoría estaba compuesta por gente de Inglaterra y gente del Principado de Gales, no por los escoceses ni por los irlandeses del norte. De tal forma que se dio esta hora cero y a las siguientes horas, estamos hablando de las primeras horas del día sábado, empieza la protesta escocesa. Hay, ya saben, las tradicionales gaitas escocesas afuera de las principales oficinas gubernamentales pidiendo que se haga un movimiento independentista, es decir, que Escocia salga de formar parte del Reino Unido, y lo mismo está pasando en Irlanda del Norte. Hay este fuerte sentimiento de yo no voté a favor del Brexit, yo sí quiero seguir siendo parte de la Unión Europea y pues es el momento idóneo para separarme. Entonces no podemos ahorita decir vamos a tener un tratado de libre comercio con el Reino Unido, porque no sabemos qué va a pasar con el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y puede haber una fragmentación de este Reino Unido de forma tal que a lo mejor solo queda el Principado de Gales e Irlanda como parte del Reino Unido, a lo mejor hasta con otro nombre, y Escocia e Irlanda deciden conformarse como países independientes para poder gozar de los beneficios de la Unión Europea. Entonces, tendremos que esperar a ver cuál es la agenda de Inglaterra en este sentido y cuál va a ser el ofrecimiento comercial que le haga a México. Entonces, ahorita pues es tiempo de incertidumbre, tenemos todo este año para ver qué es lo que va a pasar. Todos los ciudadanos ingleses que residen en otras naciones de Europa tienen dos opciones: o regresan al Reino Unido o arreglan su situación migratoria en los países en donde actualmente residen y trabajan, y viceversa. Todos aquellos ciudadanos europeos que residen en Inglaterra, Escocia, Irlanda, en estos países, también tendrán que hacer sus propios trámites migratorios ante las oficinas de estos países, o en su caso mudarse a otros países de la Unión Europea si es que no quieren perder este beneficio de ser ciudadano europeo. Entonces hay todavía mucho por ver y hay mucho que resolver en este sentido. Pues ya, me callo porque ya me extendí demasiado, pero es que el tema da para muchísimo más. Esto fue todo por mi parte este jueves. Recuerden, 19 de febrero, si estás cerca de Toluca, el curso de actualización fiscal y en comercio exterior para quienes ya importan, exportan y tienen dudas de qué está pasando este año, tanto en materia fiscal, aduanera, como en conformación e integración económica. Y el 29 de este mes, el 29 de febrero, el webinar del ABC de las importaciones para todos aquellos que quieren importar pero no saben cómo hacerlo, o ya están importando pero no saben si lo están haciendo de manera correcta y todavía tienen muchas dudas que resolver. Entonces los veo en cualquiera de los dos eventos. Y sí, el 14 de febrero, no se me olvida, ahorita le digo a mi equipo, sale la promoción para un nuevo descuento para el webinar del ABC de las importaciones para todos aquellos que por el tema de la cuesta de enero no se pudieron registrar. Así que esténse al pendiente porque va a estar limitado a unos cuantos días para que ahora sí lo puedan aprovechar. Y sin más, nos vemos el próximo jueves. Que tengan un excelente día, tarde o noche, dependiendo del horario en que nos están visualizando. Nos vemos la próxima semana.